la bienvenida a las primeras personas, los primeros hermanos y amigos que tanto desde aquí, desde República Dominicana, como de Centro y Sudamérica y Estados Unidos, pues siempre nos dan seguimiento. El domingo pasado tuvimos una falla eléctrica que no pudimos transmitir eh, como acostumbramos habitualmente. Al inicio de la transmisión no pudimos restablecer la transmisión debido a esa falla eléctrica. Le pedimos por favor que nos disculpen. De todas maneras le hicimos llegar a través del WhatsApp, a través del grupo que tenemos creado, la cita bíblica, y recibí el reporte de que muchas personas pues pudieron leer el mensaje, o más bien las citas bíblicas, para poder edificarse. Ese resumen se le preparó y se le envió. Nada, cosas que solo Dios sabe que ocurren y que nosotros tenemos que estar preparados. Bienvenidos, bienvenidos. Muy buena la transmisión de esta noche. Le damos una calurosa bienvenida. Y reiteramos, mis queridos hermanos y amigos, nuestra oración por todos los hermanos, amigos, por todo el pueblo, por todos esos pueblos de Centro, Suramérica, de Perú, de Brasil, donde la pandemia ha estado haciendo grandes estragos. Así que nuestra oración a Dios por ellos, para que Dios traiga sanidad, para que Dios traiga liberación a todos nuestros hermanos en la fe, a todos los amigos, a todos los familiares. Que la misericordia de Dios le visite, que la sanidad de Dios descienda sobre toda esta región. Bien, queremos entonces dar inicio ya de manera formal haciendo una oración para que el Dios Todopoderoso nos ayude en esta noche y que podamos llevar un mensaje de edificación a través de su palabra que es fiel, que es verdadera, que siempre es útil y provechosa en todo momento y en todo tiempo. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia en este día. Gracias porque en ti, Señor, tu voluntad siempre es perfecta. Ayúdanos a llevar este mensaje, que los hermanos, que los amigos, tanto aquí en República Dominicana como en el exterior, reciban tu palabra y la reciban de buena voluntad. Perdona nuestras faltas. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te invitamos, Jesús. Te invitamos, Padre. Te invitamos, Espíritu Santo, que forme parte de nuestras vidas una vez más. Bien, el tema de esta noche, un tema conocido que quiero traer a colación una vez más, y está en Juan 3, es el encuentro, más bien, de Jesús con Nicodemo, de Nicodemo con Jesús. Vamos a tomar de esta extraordinaria historia, este maravilloso encuentro, a partir del verso 3. Eso está en Juan 3, para los que nos dan seguimiento. Juan capítulo 3, a partir del verso número 3. Ya Nicodemo eh, llegó al lugar donde Jesús se encontraba de noche, le dispensó, le realizó una visita. eh, Entendemos que esta visita fue en secreto porque Nicodemo era un principal de la sinagoga y precisamente sus compañeros, los judíos, los fariseos específicamente, pues atacaron mucho a Jesús. Bueno, Nicodemo, que era un principal de la sinagoga, una persona de prestigio en términos religiosos, pues va a Jesús de noche, inquieto, lleno de preguntas, lleno de inquietudes, y a partir del verso 3, Jesús le responde y le dice así, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar
por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, volvió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios es grande y es poderoso. ¿Por qué debemos nacer para Dios? ¿Qué implica? Vamos a tratar de explicarlo con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué implica nacer de nuevo? Bueno, Jesús lo establece claramente en su palabra. Dice, el que no nace del agua y el que no nace del Espíritu. Está haciendo referencia cuando dice el que no nace del agua al bautismo de Juan, el cual él mismo fue bautizado por Juan en las aguas y se sometió a ese rito, a esa modalidad, a esa forma que Juan el Bautista venía practicando desde hace mucho, así como también anunciando al Mesías. Bueno, y la parte del Espíritu Santo, recuerden que ya tras la partida de Jesús a los cielos, el Espíritu Santo formaba parte de esa promesa que tenía que venir. Pero el nacer de nuevo, muchos creyentes entienden o limitan el nacimiento cristiano, el nacimiento espiritual, ese nacimiento religioso, como muchas personas lo llaman, cuando vamos a una iglesia cristiana y allí se hace ese llamado, cuando el pastor termina de predicar, invita a todas aquellas personas que quieran aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Ahí, desde ese momento, bueno, tenemos por costumbre hacerle entender o comprender a las personas que comienzan a nacer, que ese es el primer paso de ese nacimiento, de esa nueva vida que ahora va a llevar en Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Bueno, amparado en lo que dice este verso, cuando Jesús le establece y le revela a Nicodemo, le dice, de cierto te dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Óigame, tremenda declaración esta, porque para Nicodemo, al igual que para cualquier ser humano que no estaba acostumbrado a oír esto, este planteamiento, esta necesidad, porque se ve que era una necesidad, un requisito, una, una condición que está estableciendo Jesús para poder ser parte del reino de los cielos, para poder ver, como dice literalmente, el reino de los cielos. Bueno, esto es algo en términos humanos sumamente difícil, porque el tipo de nacimiento que nosotros conocemos es el nacimiento biológico, es el nacimiento producto de la carne, es el nacimiento que viene como producto de la relación entre un hombre y una mujer, bueno, que pueden procrear, que pueden concebir un hijo. Este tipo de nacimiento es conocido porque nuestros ojos, nuestros sentidos pueden percibirlo. Pero ahora, este nacimiento o modalidad de nacimiento, obviamente nueva para Nicodemo, una novedad. ¿Y qué querrá decir Jesús con el que no naciere de nuevo? Porque hasta el conocimiento que tenía Nicodemo, como también el conocimiento que tenemos nosotros hoy en día, ya ahora en la palabra hemos renovado ese conocimiento, sería imposible volver hacia atrás, volver a ser niño. Bueno, Jesús no se está refiriendo al nacimiento natural, al nacimiento que experimentamos cuando nacemos de nuestra madre, que estamos allí incubándonos durante cierto tiempo, 6 meses algunos, otros pues 9 meses. Jesús va más allá, que era la parte que Nicodemo no podía entender. Jesús está ahora planteando un principio espiritual eh, importante para toda persona, no solamente para Nicodemo, sino que esto iba a quedar como un legado doctrinal sumamente importante. Jesús no se refería al nacimiento de la carne. Jesús estaba haciendo referencia
a un nacimiento espiritual. Pero todavía la situación sigue siendo compleja, porque la parte del espíritu, nuestros sentidos no pueden percibirla, nuestros ojos, nuestra mente, no podemos percibir tan fácilmente las cosas del espíritu, porque son intangibles, son inmateriales, no son perceptibles a los sentidos humanos. Ahora bien, ¿cómo puede un creyente nacer de nuevo para Dios, ya siendo adulto, de mediana edad, joven o con cierta edad? ¿Cómo puede nacer de nuevo? Aquí viene la respuesta. El nacimiento espiritual involucra primero una decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ese es el primer paso, crear conciencia de que Jesús es el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahí comenzamos a nacer para Dios. ¿Por qué yo digo comenzamos a nacer para Dios? Porque nosotros no, a partir de ese momento, no podemos limitar el nacimiento a ese día, a ese lugar, a ese instante en que se nos hizo el llamado en la iglesia o a través de una campaña evangelística. Allí levantamos las manos y tomamos pues la decisión de decir, sí, yo acepto a Jesús. Ese fue el primer paso de ese nacimiento. El segundo paso viene, o los pasos subsiguientes vienen después ya con el bautismo, con el adoctrinamiento, con el aprendizaje de las escrituras, con la capacitación. Ese proceso conlleva cierto tiempo. En la medida en que nosotros nos vamos involucrando con las cosas de Dios, específicamente con su palabra, que nos vamos involucrando de manera ministerial, con la ayuda, con la colaboración, nosotros vamos experimentando cambios espirituales. Y esos cambios espirituales se traducen en un cambio de nuestro comportamiento, en nuestro carácter, en nuestra manera conductual. Nos damos cuenta ahora de que nuestro estilo de vida o nuestra vida pasada antes de ese momento era una cosa, y ahora se están dando cambios diferentes en la manera de hablar, en la manera de pensar, porque la palabra de Dios no es solamente el momento aquel en el que lloramos cuando aceptamos, es la palabra de Dios la que va a producir el cambio que conlleve en nosotros ese nacimiento. La gente cree que cuando nace espiritualmente debe quedarse ahí. De la misma manera en que un niño, una persona, cuando nace no se queda ni con el tamaño, ni con la edad, ni con la contextura física, la estructura ósea, sino que va, a medida que va pasando el tiempo, va experimentando cambios en su estructura ósea física, y esos cambios son notables. De la misma manera, cuando nacemos o comenzamos a nacer para Dios a través de Cristo Jesús, también deben manifestarse cambios en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, en nuestro comportamiento, en la manera como hacemos los negocios, en la manera como nos conducimos en el hogar, la manera como nos conducimos con nuestra pareja, la manera como nos conducimos en el trabajo, la manera como lidiamos con la gente, cómo están nuestros niveles de tolerancia, cómo están nuestros niveles de perdón, de misericordia, de amor, de compañerismo, de solidaridad. Señores, la lista es interminable. Entonces, en esa medida, fíjense que no estamos hablando de cosas rituales, estamos hablando de cambios conductuales, de cambios que la palabra de Dios puede hacer en nosotros siempre y cuando usted y yo le demos el permiso al Espíritu Santo. Porque hay que invitar al Espíritu Santo, darle el permiso para que ese nacimiento no se atrofie, para que el nacimiento ahora en Cristo Jesús
no se estanque, no se pare. El nacimiento, ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, debe ser progresivo y constante, no intermitente. ¿De qué manera podemos mantener esa constancia? En la medida en que permanecemos conectados, vinculados a Dios a través de su palabra. Si no profundizamos en la palabra, si no conocemos la palabra de Dios, si no nos exponemos constantemente a la palabra de Dios, nuestro crecimiento será intermitente, nuestra madurez no alcanzará los niveles esperados por Dios. Entonces, nosotros nacemos de nuevo para Dios en términos espirituales, pero necesitamos también crecer en términos espirituales. Nosotros necesitamos madurar y eso será evidente en la medida que nuestros actos, que nuestra manera conductual muestre, dé evidencia de esos cambios. Si usted era una persona iracunda, obviamente tiene que ir menguando esos niveles de soberbia, envidia, egoísmo, falta de solidaridad, falta de amor. Todas esas cosas tienen que ir menguando para que ahora el Espíritu Santo ponga un espíritu, una voluntad diferente en nosotros. Ese es el nacimiento. Porque no es posible que si tomamos en un momento dado la decisión de seguir a Cristo y luego nos bautizamos y recibimos la enseñanza de su doctrina, recibimos su palabra, permanezcamos de la misma manera en que estábamos anteriormente. Eso es una evidencia clara de que no hemos nacido para Dios. Todavía estamos en el primer nacimiento, en el nacimiento de la carne, que es el nacimiento para el mundo. Entonces, se hace necesario que ese nacimiento por el mundo mengue para darle oportunidad al nacimiento espiritual que ahora Jesús nos invita a realizar. Nicodemo se pregunta, dice, ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer, podría entrar de nuevo en el vientre de su madre? Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjese que hace referencia primero al agua, al bautismo de Juan, y luego al del espíritu. ¿Por qué? Porque allí, cuando él fue bautizado en las aguas, fue evidente que el Espíritu Santo descendió como paloma. Y allí habló el Padre y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es decir, que juntamente con ese rito, que es la parte ritual de las pocas que vemos aquí en el Nuevo Testamento, que se quedan, en ese acto, cuando nos sumergimos en las aguas, cuando vamos a ese bautismo, al bautismo con Jesús en las aguas, eso es un símbolo de muerte, pero también de vida. Cuando nos sumergimos en las aguas, le estamos diciendo a Dios y de manera simbólica, así como también a todos los testigos, o ya le dijimos, si es que usted ha sido bautizado, ya le dijo, he muerto para el mundo, he muerto para el mundo, pero ahora nazco, puedo nacer, estoy experimentando un nuevo nacimiento a partir de este día para Dios. Pero eso implica cambios en nuestra manera de pensar, cambio en nuestra manera de vivir, en ese estilo de vida. No podemos quedarnos siendo iguales, no podemos conducirnos de la misma manera, no podemos estar hablando de la misma manera en que hablábamos antes. Deben experimentarse cambios. Y esto, queridos hermanos, nada tiene que ver con la religiosidad, se aparta totalmente de la religiosidad. Fíjense, y aquí Jesús no mandó a nadie a ser religioso. Lo que le quiere decir es que el cambio en el ser humano debe ser a lo interno primero, porque allí en nuestro ser, en nuestro espíritu, es donde se esconden todas las cosas. Es donde
se incuban las cosas buenas, pero también las malas. Entonces, tenemos que hacer cambios en nosotros que puedan glorificar a Dios en nuestro diario vivir. No importa la labor que usted esté realizando, en esa labor deben reflejarse los cambios que produce ese nacimiento. No es un nacimiento para una iglesia, para un pastor, no es el nacimiento por decir yo formo parte de una congregación. Sí, eso es importante. Este nacimiento es para Dios y este nacimiento debe usted experimentarlo día tras día, porque hasta que no partamos de este mundo, mientras estemos aquí, constantemente tenemos que estar naciendo para el Espíritu y haciendo morir las obras de la carne. Es decir, que esto es un proceso hasta el último día en que estemos sobre esta tierra. Dice Jesús, de cierto, digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos, y lo establece como condición invariable. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. ¿Qué nos dice finalmente? Que una cosa no tiene que ver con la otra. Lo de la carne pertenece a este mundo. Ahora, lo de Dios, que es la parte espiritual, es del Espíritu. Y aquí hace referencia no al Espíritu de vida que hay en nosotros, sino al Espíritu Santo. Entonces, ¿para quién hemos nacido? Bueno, nosotros nacimos primeramente para nuestros padres, porque nuestros padres evidentemente se alegraron cuando vinimos a este mundo. Fue una bendición el haber nacido para nuestros padres. Y yo sé que muchos de los que me están viendo y me están escuchando, mientras sus padres estuvieron vivos, y es que el papá o la mamá partió, buscaron la manera de ser agradable a ese padre terrenal. Y si usted tiene sus padres vivos todavía, le felicito. Procure ser un buen hijo, una buena hija para ese papá y esa mamá. Ese papá y esa mamá, mire, se preocupa, los trata con mucho amor, pero hay un Padre en los cielos que sobrepasa ese amor. Hay un Padre en los cielos que va más allá de ese amor que nos dispensaron nuestros padres o que nos dispensan nuestros padres. El amor de Dios, dice la palabra, cubre multitud de faltas. Por amor, el Padre entregó al Hijo por nosotros en la cruz del Calvario. Es decir, que nosotros, de la misma manera en que estamos tan agradecidos de nuestros padres, miren, tenemos que crear conciencia que debemos agradecer sobremanera el hecho de que Dios quiere ser nuestro Padre, de que Dios nos considera sus hijos, pero nosotros tenemos que nacer para el Espíritu y hacer morir las obras de la carne. Es una necesidad no de Dios, sino nuestra, porque si no lo hacemos así, de esa manera, dice la palabra de Dios, que no podremos ver el reino de los cielos. No tendremos parte. Y todo esto que estamos hablando, este tiempo que estamos invirtiendo, es para crear esa conciencia de cambios en nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestro accionar. De modo tal que todo esto sea agradable a Dios, pero que también podamos llevarnos bien con nuestro prójimo, que podamos ser agradables con nuestro prójimo, que podamos llevar un evangelio práctico, un evangelio de conciliación, un evangelio de perdón, un evangelio de misericordia, un evangelio de solidaridad. Eso es nacer para Dios. No es solamente el hecho de estar allí sentado en una iglesia, sino también el hecho de poner en práctica lo que nosotros sabemos. Debemos ser constantes en ese nacimiento. Bien, mis queridos hermanos, pues
le damos las gracias a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por este mensaje. Ayúdanos a continuar ese proceso día tras día. Tomamos la decisión una vez de nacer para ti, pero sabemos que esto es un proceso hasta el día en que nos encontremos contigo, Señor. Bendice a la iglesia que desde sus casas nos ven y nos dan seguimiento. Bendice a los hermanos, a los amigos, tanto aquí en República Dominicana como en el exterior. Le bendecimos en su nombre. Bendice a las familias, bendice a los jóvenes, bendice a los niños, los trabajadores, las madres solteras. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Saludamos a Petra Ramos. Un saludo también para Ana Hernández, al igual que para Loraine Moreno, Madeline Santí y Tomás Ureña. Desde aquí un fuerte abrazo para ustedes, allá en Nueva York. Nuestros hermanos, les amamos y les queremos. Queremos saludar también a Avi Moreno y la familia Moreno. Dios bendiga a esa familia. Y Delca Serrata, Dios te bendiga, al igual que tu esposo, a Loren Calderón, en la Florida. Dios te bendiga, Loren, un abrazo desde aquí. Luisa Paola, un abrazo para ti, una bendición especial de Dios. Israel Tito Betances, Dios te bendiga, Israel. Dios te bendiga mucho. Así también como a Heriberto Enrique, a María Montilla y a Karen Cepeda. Dios me les bendiga. Muchas gracias. Y oremos por la hija de Eufrasia, así como también por doña Marisela y mamá Loren. Oremos por sanidad, por estas tres hermanas, para que Dios traiga sanidad. Si usted está enfermo, declare sanidad, la sanidad de Dios espiritual, la sanidad física, esa sanidad que viene de lo alto. Declare esa sanidad tanto para usted como para ese amigo o ese ser querido. Mis hermanos, hermanas, la iglesia, Dios me les bendiga mucho y será hasta el próximo domingo, si Dios así lo quiere y lo permite. Gracias.